Se amplía la crisis de inseguridad en Ecuador. Ya son 11 los muertos tras 3 brutales ataques en 2 días. La escalada de violencia, crímenes e inseguridad que vive el país latinoamericano continúa en aumento con acontecimientos que conmocionan a toda la ciudadanía y que dejaron más de una decena de fallecidos. El más reciente de los ataques fue un hecho vinculado al narcotráfico que dejó 3 guardias penitenciarias asesinadas en las adyacencias de una cárcel en el puerto de Guayaquil, mismo lugar en el que 6 presos fueron hallados ahorcados un día antes. En simultáneo, el martes, otras 2 personas murieron en Pozorja tras ser recibidos a tiros por una decena de agresores que se movilizaban en lanchas, en lo que en principio se estima que fue un ajuste de cuentas entre bandas narco que se disputan el control de este negocio no solo en las calles, sino también en las cárceles del país. Las escalofriantes imágenes de los ataques dejan en evidencia la masacre generada por los grupos criminales ante una problemática sin resolver. Puntualmente, el tiroteo efectuado en Pozorja quedó registrado por una de las cámaras de seguridad que mostraron cómo fueron los dramáticos segundos donde una gran cantidad de personas irrumpieron a los tiros. Luego de esto se confirmaron las muertes de un total de 9 trabajadores portuarios y varias personas heridas, mientras que la banda criminal terminó huyendo dándose a la fuga. En ese sentido, Carolina Andrade, quien fue secretaria de Inteligencia de Ecuador, dio mayores detalles del contexto que atraviesa su país. Es una tendencia creciente de la violencia, del delito, del narcotráfico, y no hay ningún tipo de actuación real por parte del Estado. No hay poder, no hay quien ejerce ese poder en el país, y quienes están ejerciendo el poder son las organizaciones criminales. A la par, Víctor Arauz Macías, quien fue director de la DIANASED, que investigaba los homicidios cometidos, reveló que una gran cantidad de causas se basa en los crímenes de las bandas narco y que esta situación se fue de control en los últimos 2 años. A partir del 2020 es donde existe este repunte de violencia en nuestro país y que lamentablemente tiene pues la cifra de tasa de homicidios en el lugar que en este momento que se encuentra. Que la causa de las muertes, la mayoría de ellas, y que generaban esta percepción de inseguridad, era justamente la lucha de territorios por el microtráfico y el narcotráfico. ¿Por qué en 2 años hemos tenido esta explosión? Yo sí considero, y muy puntualmente, que en este caso una falta de liderazgo y una falta de seguridad jurídica y política del presidente Lasso, particularmente a la policía, a la institución que yo pertenecí, ha hecho que de alguna manera se den esta serie de situaciones y este tipo de eventos que, como les digo, nunca se habían dado, nunca se habían presentado aquí en nuestro país y que ahora nos tiene a nosotros en una incertidumbre que no sabemos qué es lo que nos puede pasar. Por su parte, en lo que refiere a la muerte de las 3 guardias penitenciarias, se informó que se encontraban en un local de comida cuando de manera repentina fueron abordadas por unos sicarios que sin mediar palabra las terminaron asesinando a sangre fría, en tanto que el presidente Guillermo Lasso, quien asumió su mandato en 2021 y atraviesa su gestión en estado crítico, emitió una serie de declaraciones en las que se refirió en concreto a lo sucedido. Tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible, llevarlos a la justicia y hacerlos pagar por su responsabilidad en estos asesinatos. El narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país para tener luz verde en sus negocios ilegales. En simultáneo, hace unos días, Lasso no solo había anunciado un estado de excepción con toque de queda, sino que hasta aprobó la tenencia de armas por parte de la ciudadanía. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común. 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón.
y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Este hecho volvió a generar polémica teniendo en cuenta lo que puede significar la aportación de armas entre civiles en medio de una compleja situación general en Ecuador, provocando comentarios como el de Víctor Arauz Macías, quien se manifestó en contra. Definitivamente no es la solución y yo estoy convencido que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que fue una medida desesperada, hasta cierto punto inoportuna por parte del presidente Lasso, que debe haber sido consensuada. Y yo pongo como ejemplo, yo estuve 36 años en la policía y el momento que a mí me tocaba actuar y usar mi arma es una situación bastante complicada de estrés, de nerviosismo y de tomar una decisión de cómo usarla correctamente. El especialista Estefan Kovna también habló al respecto de lo que fue la recepción de esta noticia por parte de la población. Han habido personas que durante mucho tiempo han pedido enfrentar la delincuencia con esta medida que existía antes de 2011 y otras personas, por supuesto, están preocupados porque estamos en una situación con bastante violencia y tienen el temor de que los civiles podrían estar mal preparados para el uso de este tipo de armas y de que podrían derivarse toda una serie de problemas, obviamente, por ese motivo. En definitiva, la crisis sigue en aumento en el país ecuatoriano, con un panorama de difícil resolución, considerando que se convirtió en el país con mayor crecimiento de violencia criminal en 2022, en lo que respecta a América Latina, con unos 25 homicidios cada 100.000 habitantes y más de 400 personas presas asesinadas en las cárceles.